¿Tú crees que las claves, los hechos, los personajes, los hitos fundamentales para entender la España del pasado y la del futuro son determinados muy concretos y algunos? ¿5, 6, 7, 8? Dirías si la Reconquista, si... Son los que determinan nuestro presente. Ajá. Profesor Fusi, don Juan Pablo Fusi, buenos días. Buenos días. Aquí un gran seguidor suyo. Sí, tiene un colega, Alfonso Rodríguez Galenier, que también es un gran seguidor suyo. Alfonso, saluda a tu colega. Señor, soy un gran seguidor suyo. Pues en esta historia mínima de España, el profesor Fusi viene a dar a entender que efectivamente no hay un determinismo clave. Si los españoles no tenemos una historia que la tenemos porque nos hayan determinado los siglos, las costumbres, sino porque nosotros hacemos nuestra propia histórica. Y explica nuestro presente, indudablemente nuestro pasado, ¿no? Sí. Condiciona nuestro futuro también. Sin duda alguna. Es decir, somos la herencia de nuestro propio pasado. Decía Faulkner que el pasado nunca muere, ni siquiera es el pasado. Es decir, que todavía hay hechos del pasado remoto, como, por poner un ejemplo muy socorrido, el puente de Alcántara que hicieron los romanos, o la memoria de la guerra civil, o tantas cosas que están presentes en la conciencia del hombre contemporáneo. Esta historia mínima de España, que es este libro, que es un libro que no asusta, hay grandes tratados de historia que escriben los historiadores para ellos mismos, para los eruditos, para los que quieren una proclama de citas, un derroche, un derrame absoluto de citas cultas. No, este es un libro para que lo entendamos los más legos aficionados a la historia, o no, donde relata algunos momentos claves por los que yo le quiero preguntar. El propio nombre de España es uno de ellos. Sí. Es un nombre, sostiene usted, profesor, que es un derivado del occitano y que empieza a utilizarse con Fernando II, cuando Fernando II llega a Sevilla, para entendernos, ¿no? Y que identifica a los cristianos de la península o también a la morería. No, solo a los cristianos, a los reinos cristianos que desde la perspectiva del sur de Francia llaman españoles indistintamente a todos, sean aragoneses, sean castellanos, leoneses, etcétera, que sean cristianos y que están al otro lado. Siempre llamó la atención, no es una aportación personal, como es obvio de comprender, esa terminación en ol, ¿no?, que es rara y que es occitana, como ha dicho usted muy bien, y que tiene justamente, una explicación bastante lógica. Es desde el otro lado de una frontera natural como eran los Pirineos, como se denomina a todos los que están al otro lado. A la España musulmana siempre se les llamaron o andalusís o nombres de ese tipo, nunca, o ellos mismos hablaban de hispanilla en todo caso, nunca utilizaron la palabra España. Los árabes acuñaron moneda inmediatamente de llegar a España y ponen la palabra al andaluz casi desde el primer día. La Reconquista es un fenómeno, claro, que dura 700 años, de principio a fin. Desde don Pelayo, los nobles astures que empiezan a rebelarse contra los impuestos de los andalusíes hasta que llegan los Reyes Católicos a Granada. Claro, 700 años es como si ahora hubiéramos acabado de formar España desde el 1300, y hubiéramos arrancado en el 1300. Fíjense ustedes lo que eso significa. En cualquier caso, fue un paso afortunado, largo, pero afortunado para la historia de España. Largo desde luego, ¿no? Ortega, y yo lo cito en el libro, ironizaba mucho en España invertebrada del uso de una palabra reconquista, una reconquista desde que dura 700 años, un poquito de la reconquista, aparte que tiene que ser un poquito más inmediato. A lo que apunta Ortega, yo creo con toda razón, a que esto es un proceso muy largo, efectivamente, donde ocurren muchísimas cosas. Yo no sé si es positivo o negativo, lo que es imprescindible para la formación de España como nación. En la primera etapa yo creo que esos núcleos de resistencia que se forman en el norte de España, tanto en Pirineos como en la zona cantábrica, no pueden tener una política de recuperación territorial, es una política estrictamente defensiva. ¿Qué idea pueden tener ellos de
unidad o de, más allá de la idea cristiana, de unidad territorial o de algo que pudieran, no utilizan la palabra España, que se empieza a utilizar un poquito después probablemente. Ellos no creo que tuvieran esa conciencia. Luego sí, yo creo que desde el siglo XI sí hay una idea de recuperación paralela a lo que está ocurriendo con las cruzadas y en otros puntos de Europa, de unidad cristiana y de recuperación frente a un enemigo claro que es el Islam, y positivo o no es a lo largo de ese proceso que llamamos, yo creo que con toda propiedad desde el siglo XI o XII, aun cuando tiene parones muy grandes, reconquista, cuando se van formando los llamados reinos cristianos que acaban en la unidad dinástica primero, luego ya unidad nacional a partir de los reyes católicos. Aquella lengua romance que hablaban en el 1100, en el año 1000, derivada del latín, ¿se parecen algo a lo que hablamos ahora? Se parece. ¿Y hablaban lo mismo navarros que astures, que leoneses, que...? Son variedades dialectales bastante parecidas, no son incompatibles y no son incomprensibles para todos ellos. Por eso, que eso que llamamos el castellano, que probablemente se gesta en torno a La Rioja, norte de Burgos, se expande sin problemas, por la afinidad de los dialectos romances navarro-aragonés, astur-leonés, etcétera, todos derivados evidentemente del latín y confluyen ante el que parece más ágil o que está un poquito más, tiene estructuras ligeramente más modernizadas que los otros. Yo creo que no hubo, la expansión del castellano no lesionó otras lenguas, sino que fue un fenómeno bastante natural. Bueno, ya cuando entra Fernando II y en Sevilla, que es el hecho, en fin, sí. Sevillano, estamos todos muy sensibilizados con ese tema, ¿no? Porque tenemos allí, de vez en cuando vemos al cadáver de Fernando el Santo al pie de la Virgen de los Reyes. Cuando ya lo entra hablando en un castellano rudimentario. Sí, el castellano, bueno, de todas maneras, leyendo, por lo menos en los libros de bachillerato, antes en los estudios de bachillerato se leía el poema del Cid. En la forma más antigua del poema del Cid, es decir, no actualizado, se entiende bastante bien. Se entiende bastante bien. Yo diría que un español medio de hoy, en castellano antiguo, lo entiende en un 80%. No es un idioma tan raro. Ahora, el castellano que manejamos ahora, posiblemente cada vez peor, ¿no? Pues se fijaría a finales de la Edad Media, en el siglo, es decir, un Garcilaso, Cervantes o Quevedo hablan un castellano que ya quisiéramos todos juntos hablar ese castellano. Esos fusidos, dos momentos históricos de España. Uno, no tanto cuando llegamos a América, sino cuando América se nos va, que nos supone la independencia de América. Y otro, antes, Felipe II, se pregunta cuál fue el gran error de Felipe II en Flandes. Bueno, el enorme error de Felipe II en Flandes, yo diría que es sobre todo el mantenimiento de una guerra y no negociar en algún determinado momento alguna solución como la que hace con lo que acaba siendo Bélgica, es decir, los países belgas bajos católicos, que ahí sí se les concede una relativa amplia autonomía, ya muy al final del reinado de Felipe II. Flandes era lo que llamamos Flandes, que sería lo que hoy es Bélgica, Holanda y Luxemburgo y algún otro territorio que ahora está en Francia. Tenía una logística de mantenimiento casi imposible, o sea, estando Francia por medio, ¿no? O se auxiliaba a Flandes y se enviaban tropas por el mar, con Inglaterra en un sitio y Francia en otro, una vulnerabilidad tremenda, o había que utilizar ese paisaje olvidado que es fantástico, que es el camino español, que salía de Génova, se iba por Saboya, Franco Condado, Lorena, y entraba ya por Luxemburgo a los Países Bajos, también muy vulnerable con Francia. Yo creo que fue un drenaje tremendo en hombres y en recursos, que fue la guerra peor elegida por España. Por otro lado, muy difícil de no sostener esa guerra por razones de reputación, por razones de prestigio. El gran emperador del mundo. De equilibrio internacional. Si cae Flandes puede caer otros territorios. Es decir, que eso se parece bastante a muchas cuestiones que vemos ahora, a países hegemónicos que se ven implicados en guerras muchas veces sin quererlo, ¿no? La independencia de los países americanos se hizo mal, afectó mal a España. Creó aquí bromeamos siempre el mítico Llorens y yo acerca de la melancolía de las colonias perdidas, ¿no? Viene por la tarde la melancolía con la pérdida de Cuba y fue incapaz España, por la debilidad institucional del momento, de crear al estilo de los ingleses una comunidad
como la Commonwealth, que con los años ahí sigue viva, ¿no? Sí, mire, el debate, como creo que es relativamente conocido, es que inicialmente los movimientos de proclamación de juntas en América, en los distintos virreinatos, etcétera, no son necesariamente antiespañoles, y que el nacionalismo independentista, vamos a llamar en términos de hoy latinoamericano, es relativamente débil. Eso significa que, por tanto, muchas de esas juntas que siguen conmemorándose como origen de la independencia americana se hacen y se actualizan en nombre de Fernando VII y los americanos se llaman españoles del otro mundo, es decir, del otro lado del Atlántico, de manera que todavía no hay una ruptura afectiva de relaciones. La guerra de independencia nuestra, evidentemente, aisló muchísimo a América. La Constitución de Cádiz, tampoco fue muy sensible a esas reclamaciones que vamos a llamarlas con un término actual de tipo de autogobierno o autonómicas dentro de la unidad de la corona de América. Y desde luego, yo creo que hacia 1814, por ahí, cuando se termina la guerra de independencia, Fernando VII, la corona española, debió haber ofrecido, y pudo, y se habló de esas cosas, otro tipo de pacto colonial a las colonias americanas. Pero Fernando VII era el desastre más grande Un desastre total, como hombre de Estado, como rey, como todo, y además España también, la pérdida de recursos de la guerra de independencia, como dijo Cánovas del Castillo, fue un verdadero desastre. Y España no tiene prácticamente en 1814 ni escuadra, que nos la hundieron en Trafalgar prácticamente entera. Claro. Y por lo tanto, el posible envío de tropas a América, aparte que incluso hoy sería difícil sostener algún tipo de guerra en América para un poder europeo, pues no les digo en 1814. Querido profesor, la Constitución del 78 es la etapa más gloriosa de España. Es la etapa que para nosotros nos es más interesante a los que hemos nacido en los años 50, 40, 50 o para las generaciones actuales. Gloriosa es una palabra... Gloriosa, si me permites, más democrática. Es muy exitosa. Más creadora de riqueza del país, más pluralista. Digamos que en muchos sentidos sí. Mi resistencia es simplemente... Sí, a la palabra gloriosa. Pero hubo una situación anterior, por ejemplo, José Bonaparte podía haberlo hecho, Prim también lo podía haber hecho. Ahí quería llegar. Sí. Prim es la gran oportunidad perdida de España. Son oportunidades perdidas, indudablemente. José Bonaparte significaba indudablemente una política ilustrada y reformista para España. Algo quedó, y no todo negativo. Por ejemplo, el sacar muchos enterramientos de las iglesias a cementerios por razones higiénicas, el derribar muchísimas tapias y crear plazas, lo mismo en Madrid que en Barcelona, y por tanto un principio de urbanismo un poquito más moderno. Alguna cosa quedó y los ilustrados eran realmente gente progresiva, gente con una idea de reforma de España muy positiva en muchos sentidos. Prim, estamos hablando bastantes años después, unos 60 años después, Prim es una revolución democrática que incorpora la Constitución de la Revolución del 68, casi es una de las mejores constituciones que hemos tenido, aun cuando, debo decir inmediatamente que, claro, no se contempla el sufragio universal femenino. Estamos hablando de un siglo XIX para la época o lo que fuese. Pero dicho eso, está muy bien pensada esa Constitución, muy bien articulada, muy bien definidos los distintos poderes ejecutivo, jefatura del Estado, jefatura del Gobierno, derechos individuales, libertades, abolición de la esclavitud, en fin, muchísimas cosas, y sin duda alguna es muy posible que España hubiera tenido una monarquía parlamentaria, constitucional y democrática a partir de 1868 que nos hubiera ahorrado probablemente muchísimos problemas. Yo me llevaría toda la mañana hablando con usted, profesor Fusi. Aquí tenemos nuestro historiador de guardia, pero no es lo mismo, es otro estilo, digamos que todo de acuerdo con el profesor Fusi, ¿no? En todo, Alfonso. Totalmente, el profesor Fusi es una maravilla. Fenómeno. Un fenómeno, un monstruo. Pues Historia Mínima de España en editorial, lo diré. ¿Qué editorial es, doctor? Turner, editorial Turner. Lo firma Juan Pablo Fusi. Ha sido un placer tenerle por aquí. Igualmente. Otro día le llamo que nos dé otra lección magistral. A su disposición. Gracias por todo.